próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 2 de septiembre del 2025. ¿De qué voy a estar conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Congreso Federal regresa del receso que tuvieron de un mes. ¿Vendrán pronto los nombramientos a la Junta de Control Fiscal? ¿Habrá otro cierre de gobierno por el tranque allá en el Congreso? ¿Perderá Wanda Vázquez su título de abogada? ¿Qué pasará con los coacusados que eran testigos cooperadores, pero se declararon culpables de delitos graves antes que Wanda Vázquez llegara al acuerdo de declararse culpable de delitos menos graves? Significado de los ejercicios militares en Puerto Rico y controversias generadas alrededor de esos ejercicios. Y hoy, si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, donde vamos a tener de invitado especial a Julián Herencia de la Asociación de Productores de Energía Renovable, hablando obviamente del tema de energía renovable que está pasando en Estados Unidos, que está pasando aquí en Puerto Rico. Más salidas de líderes de Proyecto Dignidad, se agudiza la crisis de ese partido. Abuelos responderán económicamente por sus nietos. Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y a nivel federal, juez federal dice activación militar ordenada por Donald Trump en Los Ángeles violó la ley federal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Me escuchas a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Me ves y me escuchas gracias a la magia del internet por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay una versión de audio, hay una versión de vídeo. También nos puedes ver y escuchar en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora y también en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net. Te recuerdo que esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Así que si no me estás escuchando o no me estás viendo a esta hora, en el horario de 4 a 6 de la tarde, me puedes ver a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. La historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Sesión clave en el Congreso para reconstruir la agenda. Los trabajos en el Capitolio Federal se retoman hoy tras un mes de receso con temas apremiantes para la isla como los nuevos miembros del ente federal y la integración al SNAP. Vamos a analizar cada uno de estos temas y los otros temas que son los temas que hay que admitir lo que de verdad le interesa a los congresistas. Es cierto lo que dice la nota de José Delgado en el periódico El Nuevo Día, que las expectativas es que como regresaron del receso de verano durante todo el mes de agosto, como regresan hoy, técnicamente eso debería viabilizar los diálogos entre los líderes congresionales y la Casa Blanca para que se hagan los nombramientos de los 6 vacantes que fueron, vacantes porque fueron expulsados, votados por el presidente Donald Trump. Pero un poco que estemos claros, el Congreso como tal no confirma estos nombramientos, salvo que Donald Trump se aparte de lo que dice de la primera opción que le da promesa, la ley promesa de cómo hacer los nombramientos. O sea, estos no son nombramientos que van a confirmación del Senado, como son casi todos los nombramientos federales. Inclusive esa fue la controversia que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo validó que este esquema, que es diferente, no va a confirmación del Senado. El presidente nombra. Lo que pasa es que el presidente tiene unas limitaciones de a quiénes puede escoger. Hay un nombramiento que lo hace el presidente sin consultar a nadie y ese está vacante. O sea que Donald Trump hoy puede enviar un nombramiento, puede anunciar un nombramiento a la Junta de Control Fiscal. Entonces, hay unos nombramientos de los otros 6 miembros de la Junta
que se dividen, 2 que son por recomendación del presidente de la Cámara, 2 que son por recomendación del presidente del Senado, ahí tienes 4 más el del presidente 5, 1 que es por recomendación del líder de la minoría de la Cámara y 1 que es por recomendación del líder de la minoría del Senado. Lo que hacen los líderes, ellos no nombran, ellos le envían una terna, un grupo de nombres al presidente y el presidente escoge lo que les dé la gana dentro de ese grupo y hace el nombramiento. Por eso no es que el Congreso vaya a pasar juicio sobre los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Es que como regresaron del receso, pues todos pensamos, lo dijo la gobernadora hace como 2 semanas, y yo creo pues, que es evidente que es lo que debería suceder. Todos pensamos que una vez están todos en Washington, se van a dar esos diálogos. La Casa Blanca le pedirá al speaker de la Cámara republicano, al líder republicano del Senado, que le remitan nombre, aunque la gobernadora lo niegue. No hay la más mínima duda que la gobernadora está tratando de intervenir en esos procesos, de recomendar o por lo menos que le digan a ella los nombres que están recomendando. Y eso, mi hipótesis, y el periódico El Nuevo Día me cita en una entrevista que me dio José Delgado, es que el interés de los bonistas es que esto ocurra lo más rápido posible, porque no nos olvidemos, aunque los bonistas ahora están en mejor posición, lograron que votaran a la Junta anterior, al día de hoy no han cobrado un centavo. Así que si ellos lo que quieren es que le paguemos el máximo que ellos desean y que le paguemos pronto. Así que si los bonistas lograron que Trump votara a los 6 miembros de la Junta, y ya solamente alguien que sea bien ingenuo puede pensar que esto no tuvo nada que ver con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si ellos lograron eso, pues mi hipótesis es que van a querer que el presidente nombre gente afín a su agenda lo más pronto posible. Así que eso es lo que debería suceder en las próximas semanas. La nota da un poco más de detalle lo que había analizado ayer de que Pablo José había dicho que a él le han consultado, pero él hizo claro, le han consultado los demócratas. Los que me escucharon ayer en el programa saben que yo dije que no estaba claro si esas conversaciones de Pablo José con los líderes demócratas, Hakeem Jeffries en la Cámara y Chuck Schumer en el Senado, eran porque Casablanca le estaba pidiendo nombres a ellos o simplemente eran los demócratas anticipando. Parece, interpreto de este párrafo que voy a citar de la nota de José Delgado, que no ha habido ningún acercamiento de Casablanca a los demócratas, porque dice, en conferencia de prensa ayer el comisionado residente insistió en no hablar de candidatos a la Junta hasta que Casablanca anuncie los nombramientos. Se han discutido nombres, eso fue la cita que comenté ayer. Pero, dice José Delgado, el liderato demócrata del Congreso, por medio de sus asesores, ha conversado sobre el asunto. No obstante, han decidido esperar por alguna interacción con la Casa Blanca. Bueno, pues yo interpreto esa oración, ese párrafo de José Delgado, que quiere decir que ha habido conversaciones entre los demócratas, pero que están esperando que Casablanca los llame y que no van a enviar ningún nombramiento, aunque lo podrían hacer, hasta que Casablanca los llame. Así que, para aclararlo, no está en manos del Congreso como cuerpo los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Está en manos de los líderes republicanos y demócratas someterle nombres a Casablanca al presidente y el presidente tomar una decisión. Eso puede ocurrir en un día. No hay que ir a vistas públicas, no hay que someter los nombramientos a la comisión al Senado. Así que por eso no es del todo correcto que no tienen que estar en sesión legislativa, pero están en Washington, así que eso debería acelerar el proceso. El otro tema que lo comentó ayer en su conferencia de prensa Pablo José, en la que habló de su agenda para lo que resta de este año allá en el Congreso, y es también parte de la agenda de la gobernadora, es el intento de que se mueva a Puerto Rico del programa del PAN a lo que se conoce en inglés como el programa SNAP. Contrario a los 50 estados y otras jurisdicciones que no son estados, Puerto Rico está en un programa de asistencia nutricional diferente. Cuando se creó el programa de los cupones, Puerto Rico estaba igualito que las demás jurisdicciones de Estados Unidos. Hubo unas movidas un poco controversiales en la época
de Romero Barceló, y de ahí crearon un programa diferente para Puerto Rico. Eso pone a Puerto Rico en desventaja en la cantidad de dinero que se recibe para asistencia nutricional. Pero además el programa de SNAP, además de que asignaría más dinero, tiene unos requisitos de empleo, adiestramiento que en el programa que tenemos hoy en Puerto Rico no existen ni son obligatorios. Llevan años diciendo vamos a movernos del PAN a SNAP. Mientras Jennifer González fue comisionada residente, inclusive en los momentos que Donald Trump era presidente y en los momentos que los republicanos controlaban la Cámara de Representantes, no logró mover a Puerto Rico del PAN a SNAP. Pablo José ha dicho que esa es su prioridad en este momento, que va a presentar legislación específica a esos propósitos, pero para que entiendan, ¿cuál es la coyuntura? El Congreso tiene que aprobar lo que se conoce como el Farm Bill, la legislación, la ley agrícola, que es una ley que reautoriza todos los programas que tienen que ver con el tema agrícola probablemente por los próximos 5 años. Como esto es un programa de asistencia nutricional y la teoría detrás del PAN y de SNAP es ayudar a los agricultores norteamericanos a vender sus productos a los sectores más vulnerables que necesitan asistencia alimentaria. Esto es parte de la jurisdicción de los comités de agricultura y es parte del Farm Bill. Normalmente, y lo digo por mi experiencia como comisionado residente, tú no logras que se apruebe un proyecto de ley sobre Puerto Rico, a menos que sea una cosa como promesa. Tú normalmente lo que logras es meter los temas de Puerto Rico en la legislación grande que afecta a todos los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo fui comisionado residente, yo logré en la legislación que se llamó en aquel momento No Child Left Behind, que era la reforma educativa del presidente Bush en aquel momento, yo logré incorporar ahí lenguaje para darle a Puerto Rico trato igualitario en todos los programas educativos, particularmente en Título 1. Fue una iniciativa mía, pero no hay un proyecto de ley que diga para darle a Puerto Rico trato justo, igualitario en Título 1 de Educación, sino simplemente se puso el lenguaje, y yo esto he hablado en el pasado, se puso el lenguaje en la ley educativa. Si yo no hubiera logrado eso, era muy difícil. Ahora el Farm Bill se tiene que aprobar este año. Lo extendieron el año pasado, se tiene que aprobar este año, a menos que vuelvan a extenderlo por 6 meses más. Y es la última oportunidad que tenemos de hacer esta reforma, de mover a Puerto Rico del PAN a SNAP. Todo el mundo está a favor. Pablo José está a favor, la gobernadora está a favor, PRAFA está a favor, el sector privado aquí en Puerto Rico, especialmente el que tiene que ver con los supermercados, MIDA, todo ese sector, está a favor, pero yo lo veo bien difícil. Porque, como dice José Delgado en su nota periodística, los republicanos están totalmente en contra. Y tengo que decir que bajo Biden, aún con congresos demócratas, tampoco se movió el tema. Hay una resistencia. Los republicanos ahora están dando la excusa de que Puerto Rico no está listo, de que Puerto Rico no tiene, la infraestructura para cumplir con los requisitos de adiestramiento y trabajo que incluye SNAP. Pero al final del día, ¿alguien se cree que en un Congreso que lo que están es mirando recortes y recortes y recortes, se va a lograr un aumento significativo en fondos federales para Puerto Rico? Yo respeto la postura de Pablo José, respeto la postura de la gobernadora, no estoy en contra de que no sea su prioridad, pero les digo a ustedes, ojalá y me equivoque. Ojalá y tengamos la agradable sorpresa de que se logró incluir en el Farm Bill el lenguaje para mover a Puerto Rico del PAN a SNAP. Eso no sería un lenguaje de que es de hoy para mañana. Cuando yo logré lo de Título 1 en Educación, fue paulatino por 5 años. Poco a poco se iba aumentando hasta que en el 5º año ya Puerto Rico empezaba a recibir la misma cantidad de dinero que recibía cualquier otra jurisdicción a base de una fórmula por el número de estudiantes en nivel de pobreza. Así que esos temas, ese tema particular de Puerto Rico, ese sí tiene que ir a acción congresional, contrario a lo que les expliqué de los nombramientos a la Junta de Control Fiscal, pero en este ambiente, es más, hay una interpretación que dan algunos sectores conocedores de este tema, que ya en la legislación que se aprobó, el Big Beautiful Bill, se está poniendo unos topes
del crecimiento prospectivo del PAN. Hay controversia, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Así que eso también se va a adjudicar en teoría se va a adjudicar durante el mes de septiembre porque hay unos aumentos automáticos al PAN por aumentos en el costo de vida. Eso se supone que pase, pero con estos vientos republicanos, pues está por verse. Ahora, ¿cuál es la verdadera prioridad de los congresistas? ¿Cuál es la verdadera prioridad de Casablanca en esta sesión de ahora que comenzó hoy, esta parte de la sesión, y que el mes de septiembre va a ser clave? Bueno, primero, y lo discutió esta mañana en bastante detalle Luis Herrero en Puestos para la Mañana, no tengo que repetirlo todo, vayan y busquen la grabación del programa de hoy. Hay un tema defensivo, que Casablanca no quiere que se hable de eso, que es el tema de los papeles, de los expedientes de Jeffrey Epstein, pederasta que no se puede negar y es para mí un reflejo del deterioro de la sociedad norteamericana. Este señor que tenía ya un récord porque se había declarado culpable de pedir prostitución con menores de edad. Este señor jangueaba y era pana de The Rich and Famous, republicanos y demócratas. Pero se ha ido poco a poco, y entonces este es el señor que fue acusado y que alegadamente se suicidó en una cárcel de Brooklyn. Eso también es un tema controversial. Hay quien dice que no se suicidó, pero oficialmente se suicidó. Y los republicanos habían generado todas unas teorías de conspiración y trataban de decir que Bill Clinton era parte de la lista de clientes de Epstein. Bill Clinton era amigo de Epstein, igual que Donald Trump. Pero una vez Donald Trump gana la presidencia, de momento en las últimas semanas, en los últimos meses, todo se frenó y en lugar de la política de la Casa Blanca dar a conocer todos los documentos de Epstein, de momento pusieron un freno y dijeron que no se iba a dar nada público. Y eso ha generado una controversia. ¿Qué tiene que ver esto con el Congreso? Que antes de que se fueran de receso, había un movimiento bipartita para solicitar que el Congreso exigiera que se hicieran públicos todos los documentos. Se fueron a receso precisamente para evitar el debate sobre ese tema, así que cuando regresen hoy, mañana o pasado, de alguna forma podría revivir el tema de los documentos de Jeffrey Epstein en el Congreso. O sea, que ellos pidan oficialmente, entrégame los documentos. Esa es una, ya es los públicos. El otro tema, que es el tema de gobierno, y es el tema más serio. Mire, los americanos, el Congreso se quejaba de nosotros, los puertorriqueños y nuestros presupuestos. Ellos no son capaces ni de aprobar un presupuesto. Entonces, cuando no aprueban un presupuesto, simplemente van aprobando lo que le llaman reconciliation, que es, pues, voy a poner unos números ahí de cómo vamos a operar para el año que viene. ¿Qué sucede? Se supone que bajo el Big Beautiful Bill, que se aprobó al principio del verano, se supone que vengan unos recortes a diversos programas federales por los próximos 10 años y que el primer recorte se vea en este presupuesto que se supone que aprueben, en estas asignaciones que se supone que aprueben en septiembre. ¿Qué pasa? Por las reglas que hay en el Senado necesitan 60 votos. Y lo que tienen los republicanos creo que son 52. O sea que necesitan votos demócratas. A principios de este año se logró aprobar una extensión de las asignaciones. Los demócratas en la Cámara todos le votaron en contra, pero en el Senado, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para evitar un cierre de gobierno, le dio los votos demócratas y se aprobaron las asignaciones. Eso le llevó muchísima crítica a Chuck Schumer. En este momento, todo tiende a indicar que los demócratas no están en el ánimo de prestarle votos a los republicanos. Más aún cuando Trump, la semana pasada, unilateralmente congeló fondos que habían sido asignados anteriormente por el Congreso, lo cual todos los congresistas deberían reaccionar, que es una burla a los poderes del Congreso, pero por lo menos los demócratas han dicho, ahí cruzaste una raya, no te lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para conseguir votos demócratas para el presupuesto, van a tener que de alguna forma complacer a algunos demócratas y quizás limitar algunos de los recortes. Pero si haces eso, los más ultraconservadores de MAGA, los más ultra de derecha,
van a decir, yo no voy a votar por esa asignación porque ahí están malgastando dinero. Así que hay una posibilidad real de un nuevo choque presupuestario, primero por las peleas internas entre los republicanos y en segundo lugar porque en el Senado van a necesitar votos demócratas. Así que eso será el tema principal durante el mes de septiembre en el Congreso. Ustedes pensarán que no tiene efecto sobre Puerto Rico. Pues claro que tiene efecto sobre Puerto Rico porque aunque no hay ningún programa de los que directamente benefician a Puerto Rico como Medicaid y precisamente el PAN, ninguno de esos programas está ahora en la agenda para recortarlo. Nadie sabe lo que podría suceder en el futuro. Recortes en términos generales al presupuesto de los Estados Unidos puede tener unos efectos colaterales, si esa es la palabra correcta, sobre Puerto Rico. Así que, y ni hablar el efecto que tendría unos cierres de gobierno y el efecto que tiene eso sobre toda la actividad económica de los Estados Unidos y el impacto que tiene sobre Puerto Rico. En medio de todo eso, obviamente, vamos a tener el tema de los aranceles, que hay controversias en los tribunales, y vamos a tener la amenaza de Donald Trump de seguir militarizando ciudades de los Estados Unidos bajo la alegación de que el crimen está fuera de control, pero ese es un tema que voy a discutir al final de la edición del programa de hoy. En resumen, empieza la sesión o regresan de vacaciones al Congreso. Número uno, pendientes a los nombramientos. Lo dije ayer y lo repito. Yo lo que creo que va a pasar es que Donald Trump va a nombrar los 4 republicanos, la vacante que corresponde a 4 republicanos, y se va a sentar en los nombramientos de los 2 demócratas. A lo mejor tira una rama de olivo y dice, bueno, pues voy a nombrar a los demócratas también, porque después de todo, con el señor Nixon que está en la Junta, más los 4 que nombren, serían 5 republicanos, 2 demócratas, tienen una supermayoría, pueden aprobar lo que les dé la gana. Así que eso debe suceder, creo yo, debe suceder en las próximas 2 semanas. Si en las próximas 2 semanas no hay ningún movimiento en la Casa Blanca sobre los nombramientos a la Junta, pues tendremos que sentarnos a examinar cuál es la estrategia entonces de Donald Trump o cuál fue la estrategia con descabezar la Junta de Control Fiscal. Me cuesta trabajo pensar que el presidente va a dejar. O sea, si los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica lograron impactar la Casa Blanca y a Trump a tal extremo de que de un plumazo él le dio un golpe de estado a la Junta de Control Fiscal creando 6 vacantes, pues me parece que esa misma capacidad de influenciar la Casa Blanca la vamos a ver en los próximos días, logrando que la Casa Blanca haga nombramientos de personas afines a el pensamiento de los bonistas. Y como dije la semana pasada, aquí se están moviendo en Casa Blanca las fuerzas de los bonistas de la autoridad, las fuerzas de Luma y Genera y las fuerzas de Cobra, la compañía que se llevó la mayoría de los contratos post María para la reconstrucción o para levantar inmediatamente el sistema eléctrico. Esas 3 fuerzas, yo lo digo porque me parece que hay que ser, no, me parece no, porque uno tiene que ser lo más intelectualmente honesto. Esas 3 fuerzas tienen mucho más poder que la gobernadora. Y la gobernadora, cuando baje los nombramientos y veamos y se haga el análisis de a quién responden esos nombramientos, veremos cuál va a ser la reacción de la gobernadora. En cuanto a SNAP, estaremos pendientes a el proceso de aprobación de la ley agrícola. Ojalá yo me equivoque. No veo ambiente, y lo dice, no lo digo yo, está en la nota de José Delgado y citando personas que tienen mucho más conocimiento que esto, como cuestión de hecho. Javier Balmaceda, que es un puertorriqueño, pero que es asesor senior del Grupo Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas, dice, no veo mayor ambiente para integrar a Puerto Rico al SNAP, a juzgar por la visión que tienen los republicanos y lo que han hecho sobre la red socioeconómica. La visión que tienen es recordar. Y entonces ahí es que él levanta la preocupación que les dije de que hay una interpretación de que inclusive los crecimientos automáticos que iba a tener el PAN pueden ser que queden congelados. Todo eso lo veremos en septiembre si se logra aprobar una legislación agrícola, y finalmente estaremos pendientes
a si, según avanzan los días del mes de septiembre, vamos camino a otro cierre gubernamental con el efecto que eso tiene en la economía de los Estados Unidos. Vamos a ver si Donald Trump está dispuesto a de alguna forma negociar con los demócratas. Hasta ahora no ha habido ni una sola iniciativa. Esto es bien importante. No ha habido ni una sola iniciativa de Casa Blanca en la cual se haya sentado a negociar con los demócratas. La visión de Donald Trump es, aquí hay que hacer lo que yo diga y se acabó. Pero, ¿cómo bregan con la regla de 60 votos que se exige en el Senado para poder aprobar asignaciones presupuestarias? Ese es el gran reto. Y cómo logras, por un lado, conseguir votos demócratas, pero por otro lado, no perder los votos de la ultraderecha republicana, ultraderecha que está cada día más fortalecida, porque básicamente eso es lo que ha representado Donald Trump, quien los ha estado complaciendo todo el tiempo. Y con eso yo me voy a una pausa, regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 2 de septiembre del 2025. Te recuerdo que si es martes, hoy a las 7 de la noche, podrás ver y escuchar el reciente episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que toda la semana grabo con la licenciada Zoela Boy. En el episodio de esta semana yo no estoy porque ahora la primera semana de cada mes la licenciada Zoela Boy va a tener un panel de mujeres solamente con Cieny Rodríguez. Hoy está Cieny Rodríguez y Emma Marrero. Ya lo grabaron. Yo no lo he visto. A las 7 de la noche estará disponible en nuestro canal de YouTube. Eso es un canal diferente, Análisis de la Z a la A. Te invito a que te suscribas, a que te registres en ese canal. Hablaron sobre la propuesta que yo discutí ayer con Connie Varela y que la está discutiendo todo el mundo. Me han llamado, esta mañana estuve en la estación colega WKQ Noti1 con Normando Valentín. Me llamaron para hablar del libro. Pero pues aprovechamos y hablamos de la propuesta de la enmienda constitucional. Pues Cieny, Emma y Zoe hablan de la propuesta de crear el cargo de vicegobernador y también de la situación de violencia en Puerto Rico. Ese podcast, Análisis de la Z a la A, el episodio de esta semana estará disponible a partir de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Bueno, hoy es 2 de septiembre. La vista de sentencia de la exgobernadora Wanda Vázquez será el 15 de septiembre. Rapidito. ¿Qué quiere decir eso?
que durante los próximos días el tema de qué va a pasar con Wanda Vázquez, pues va a ser un tema de discusión. Y hay varios asuntos. Hoy hay notas en los periódicos. Acaba de salir una información también en el día de hoy. El primer asunto que lo discute hoy el periódico, lo discute tanto el periódico El Nuevo Día como el periódico El Vocero, es una vez ella se declaró culpable, si eso significa que pierde el título o por lo menos que la suspenden por un periodo de la función de la abogacía en Puerto Rico. Hay una nota extensa en la página 12 del periódico El Nuevo Día, bajo el título "Podría enfrentar sanciones en su carrera legal". Dije 15 de septiembre, la van a sentenciar el 15 de octubre. Wanda Vázquez será sentenciada el 15 de octubre por violar la ley federal de campaña política. Dice la nota de Yaritza Rivera Clemente: por estos hechos, la exmandataria se expone a una pena de hasta 1 año en prisión, una multa de hasta $100,000, un periodo de libertad supervisada no mayor de 1 año y el pago de una contribución especial de $25 destinada al Fondo de Víctimas del Crimen. Esto es lo que podría la jueza Silvia Carreño imponerle como sentencia. Eso no es lo que tiene que imponerla. La nota del periódico El Nuevo Día entrevistan a Vivian Godínez Villaronga, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Me parece que ya lo ponen en una perspectiva bien clara. Si tú eres abogado y eres convicto de delito grave, automáticamente te separan de la profesión. El Tribunal Supremo automáticamente dicta una orden diciendo que no puedes ejercer la abogacía, y si eres notario, la notaría en Puerto Rico. Eso no tiene que ser eterno. Puede ser que al pasar los años te restituyan al ejercicio de la profesión. Cuando es un delito menos grave, no es automático y el Tribunal Supremo tiene la discreción de abrir una investigación, examinar el tipo de delito y entonces tomar una determinación. Dice la licenciada: en casos de convicción por delito grave, el abogado notario es suspendido de manera inmediata de la profesión, mientras que letrados que cometen delitos menos graves, el proceso disciplinario ante el Tribunal Supremo no es automático. Cita textual a la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas. Cuando es un delito menos grave, que es el caso de la exgobernadora, pues no hay una suspensión automática. El Tribunal Supremo sí puede entrar en un proceso disciplinario contra este abogado, pero la suspensión no es automática. En ese proceso disciplinario que se da, el tribunal lo que va a evaluar es si el delito tiene algún asunto relacionado a la deshonestidad o al fraude. Va a evaluar los hechos, eso va a depender caso a caso. Así que el Tribunal Supremo podría simplemente decidir no hacer nada y ella mantiene su título. Podría abrir un proceso disciplinario, pedir recomendaciones y luego pues suspenderla, amonestarla. Hay diferentes alternativas. En El Vocero se cita, y me estuvo bien curioso porque el Tribunal Supremo normalmente es bien parco en hablar de estos temas. Supremo esperará por sentencia. Una cita de una declaración escrita del tribunal. El Tribunal Supremo de Puerto Rico puede imponer medidas disciplinarias contra un abogado o abogada cuando medie una sentencia condenatoria en su contra en un proceso penal como parte de su poder inherente para regular y supervisar la práctica de la abogacía. En esa evaluación, el tribunal toma en consideración tanto la naturaleza del delito como su relación con el ejercicio profesional. Este procedimiento se rige por el Código de Ética Profesional actualmente vigente, la ley sobre el fraude, el desaforo, la suspensión temporal y la práctica ilegal en el ejercicio de la abogacía, el reglamento del Tribunal Supremo, así como por la jurisprudencia interpretativa aplicable. Así que básicamente la interpretación que todo el mundo le está dando es que el Tribunal Supremo va a esperar a la sentencia. Si hubiese una sentencia de cárcel, que yo inicialmente, lo había dicho en este programa, yo no visualizaba a la jueza Silvia Carreño imponiendo cárcel, aunque la puede imponer. Pero, número uno, yo decía eso cuando no sabía que el acuerdo con Fiscalía decía que Fiscalía podía pedir cárcel. Yo pensé que el acuerdo que habían logrado los abogados de Wanda Vázquez y de Herrera Bellutini con la Fiscalía incluía que la Fiscalía dijera que no iba a pedir cárcel.
que ya la fiscalía lo dijo en el caso de Rossini, el otro coacusado y el otro convicto. Pero fiscalía le dijo a la jueza, no, nosotros no hemos decidido, pero podríamos pedir entre 6 meses y 1 año de cárcel. Eso es lo primero que a mí me sorprendió. Y lo segundo, las expresiones contradictorias. De que Wanda Vázquez dijo una cosa en el tribunal, dijo que ella aceptaba la culpa porque a sabiendas había incurrido en esta conducta, y luego salió afuera y le echó la culpa a ayudantes de su campaña, y básicamente diciendo, yo no tuve nada que ver, pero asumo la responsabilidad. Eso puede pesar en el ánimo de la jueza. Así que si estoy diciendo mi interpretación, si no la sentencian a cárcel, yo estoy casi seguro que el Tribunal Supremo no va a hacer nada y no le va a afectar el título. Si hay sentencia de cárcel, yo creo que al Tribunal Supremo de Puerto Rico no le va a quedar más remedio que actuar y por lo menos suspenderla por un periodo de tiempo del ejercicio de la abogacía. La otra controversia es si Wanda Vázquez se queda o no se queda con la escolta. Yo de verdad no entiendo. Ustedes saben mi posición sobre las escoltas. No tengo escolta. No me hace falta la escolta. No creo que en Puerto Rico los gobernadores necesiten escolta. Los exgobernadores necesiten escolta, y no voy a repetirle la controversia cuando yo fui gobernador, que le quité las escoltas a los exgobernadores, y los exgobernadores, hoy en paz descansen, Romero Barceló y Hernández Colón, me demandaron y fueron al tribunal. El Tribunal Supremo, en lo que yo creo que es una decisión disparatada, pero esos son otros 20 pesos, decidió que eso era un derecho adquirido y que no se le podía quitar las escoltas a los que en aquel momento la tenían. Pero nota que acaba de salir hoy, policía aún no ha tomado una determinación sobre las escoltas de Wanda Vázquez. Dice la nota de Cyber News publicada en Metro, el superintendente de la policía, Joseph González, afirmó que todavía no se ha tomado una decisión final sobre la escolta que mantiene la exgobernadora Wanda Vázquez, quien la pasada semana se declaró culpable. Cita textual: todavía no. Trabajarán en ello esta semana. Tan pronto como la División Legal de la Policía de Puerto Rico haga su análisis y el equipo legal de la Fortaleza también esté realizando el suyo, nos sentaremos con ambos equipos para tomar la decisión final. En cuanto tengamos esa determinación, se hará pública. Yo de verdad no entiendo. Primero, no entendí por qué. Primero, no estoy de acuerdo con que los exgobernadores tengan escolta. Lo he dicho, lo repito. No entiendo por qué se interpretó que Wanda Vázquez tenía derecho a escolta. No fue electa, pero fue gobernadora. Pero no veo cómo en estas circunstancias todavía le mantienen la escolta. Pero eso creo que es una determinación que le corresponde a la gobernadora y al superintendente de la policía. Tampoco veo que este sea un tema legal tan complicado que no hayan podido tomar la decisión rápidamente. Y finalmente, sobre el tema de Wanda Vázquez, lo mencioné la semana pasada, pero hoy hay una nota en el periódico El Vocero. Nadie sabe qué va a pasar con la sentencia a John Blakeman y Frances Díaz, que fueron los otros coacusados que cooperaron con fiscalía. Se declararon culpables de delitos graves. No los han sentenciado porque si hubiera habido un juicio, en teoría ellos podían ir a testificar. Pero ahora ellos, que fueron los colaboradores de fiscalía, se declararon culpables de un delito grave. Y entonces Wanda Vázquez y Herrera Bellutini, que no cooperaron hasta el final, se declaran culpables en una negociación, un delito menos grave. Y en teoría, Blakeman y la señora Díaz podrían tener una sentencia mayor que la de Wanda Vázquez. El periódico El Vocero dice: Fiscalía no suelta prenda sobre testigos en caso de Wanda Vázquez. La Fiscalía Federal optó ayer por no emitir comentarios sobre el futuro de los casos del ex administrador de vivienda pública John Blakeman y la convicta ex oficial del Bancrédito International Bank, Frances Díaz, quienes figuraban como testigos cooperadores en la pesquisa sobre la exgobernadora, el banquero y el ex agente Mark Rossini. Así que me parece que lo justo es que si llegaron a ese acuerdo con Wanda Vázquez, Herrera Bellutini y Mark Rossini, pues deben darle ahora ese mismo tratamiento a los otros dos coacusados. Sería una negación de los valores más esenciales de la justicia y del trato justo, que
Wanda Vázquez y Rela Bellutini tengan una sentencia más leniente, más suave que la que reciban los otros dos coacusados, pero eso lo sabremos. Yo creo que lo que van a esperar es a ver cuál es la sentencia de la jueza Silvia Carreño, y una vez se tenga la sentencia de la jueza Silvia Carreño, ver qué entonces recomienda Fiscalía en cuanto a los otros dos coacusados. Regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 2 de septiembre del 2025. Bueno, quizás ante la escasez de noticias por el fin de semana largo, quizás ante las expresiones a mi entender, bueno, no a mi entender, a entender de la gobernadora totalmente fuera de lugar del secretario de Seguridad Pública, Arthur Garfer, proponiendo que Puerto Rico se volvieran a abrir bases militares, añadido a la movilización masiva de fuerzas navales en el Caribe, a los rumores de una posible intervención en Venezuela, y a eso sumado a la noticia que corrió ayer de que van a haber unos ejercicios militares, o están ocurriendo desde el domingo unos ejercicios militares en el sur de Puerto Rico con los infantes de marina, los Marines, como se le conoce en inglés. Todo este tema de la remilitarización de Puerto Rico, pues está sobre la mesa. Hoy el periódico El Vocero tiene una historia: hermetismo por ejercicios militares en el sur. Primero, lo que dice es que los alcaldes no saben nada. Tampoco tienen que saber. Pero, por ejemplo, el alcalde de Juanadía dice que cada vez que en Fort Allen, que es una dependencia de la Guardia Nacional, hay algún tipo de ejercicio de cierta magnitud, se le notifica a él que ellos no han sido notificados de ningún operativo particular. Ok, lo dije ayer, lo repito hoy. Primero, y lo comenté esta mañana con Normando Valentín en la estación Colega en Noti1, que como dije, fui a hablar, me llamó para hablar del libro. Número uno, yo no creo que esté sobre la mesa la reapertura de bases militares en Puerto Rico. Segundo, no tengo la más mínima duda que si alguien en el Pentágono estuviera considerando eso no tiene nada que ver con lo de Venezuela. ¿Por qué lo de Venezuela? Si algo va a ocurrir, pues va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Reabrir las bases militares toma años. Hay que hacer inversiones de millones y millones de dólares. Eso es lo primero. Aparte de que me uno a las voces de la gobernadora y de Pablo José, que Puerto Rico no quiere volver a simplemente ser una gigantesca base militar. Creo que hemos superado eso. Eso es el número uno. Número dos, sobre este operativo en el sur. Yo tengo dos versiones que he escuchado. Una que dice que eso no es nada especial, que eso es algo que comúnmente ocurre en Puerto Rico, y como cuestión de hecho, el amigo Arnaldo Claudio puso un tuit ayer en la que cita, yo no sé exactamente a quién está citando, pero da a entender, dice que este operativo partió de Camp Lejeune, Carolina del Norte, el 12 de agosto del 2025, después de completar un programa de capacitación de 9 meses. Este ejercicio en Puerto Rico es parte de su despliegue más amplio y regular, parte de un grupo más grande. El 22 OMEU se despliega con los grupos Iwo Jima Amphibious Ready. Este entrenamiento militar es una parte esperada del calendario de despliegue del MEU y no está relacionado con ninguna respuesta a crisis o desastre. Este post de Arnaldo Claudio da a entender que lo que se está sucediendo en el sur de Puerto Rico es algo que estaba programado y que no es nada especial. Pero yo tengo otra información de personas con acceso a cierta información militar que me dice que que esto es un ejercicio bastante extraordinario desde el punto de vista de los equipos que se van a utilizar, los Marines y las fuerzas especiales, pero lo que más me impresionó es que esto, según la información que a mí me han dado, esto no estaba programado, que ha sido una movida de último minuto. Mi interpretación
es que sí, es una movida de último minuto, como parte de toda esta movilización que están haciendo para amedrentar a Maduro, para organizar una actividad de intervención en Venezuela, no sé. Pero en este contexto, sí se la doy a que estas maniobras aquí en Puerto Rico no las veo desconectadas de todo lo que está pasando en el Caribe y el despliegue de fuerza militar de los Estados Unidos en el área del Caribe, dizque para controlar el narcotráfico. Todos queremos que se controle el narcotráfico. Y yo en este programa he sido bien crítico de que si nosotros en Puerto Rico estamos inconformes con el problema de tráfico de drogas en Puerto Rico y con los crímenes relacionados a el negocio de las drogas, con quien tenemos que estar descontentos con el gobierno de Estados Unidos porque nosotros no controlamos nuestras costas. Aquí no se produce la droga, viene del extranjero, llega por aviones o llega por barcos y eso nosotros no lo controlamos. Así que si fuera un operativo para de verdad cortar la cadena de distribución de droga, bienvenida sea. Pero yo no me chupé el dedo hace tiempo, desde que era un bebé. Y aquí nadie de verdad se cree que esto es un operativo antinarcótico. Aquí lo que hay es un operativo militar. ¿Con qué intenciones en cuanto a Venezuela? Lo sabremos. Este programa, los martes, yo lo grabo cerca del mediodía. Ahora mismo van a ser las 1 de la tarde. El presidente va a hablar a las 2 de la tarde. Va a hablar sobre temas de defensa. No sabemos si va a hablar sobre algo de Venezuela, pero estoy seguro que si se abre a preguntas y respuestas, le van a preguntar si hay algo. Digo, tampoco él va a anticipar lo que va a hacer, aunque con Donald Trump cualquier cosa es posible. Pero la realidad es que, resumiendo, yo no me como el cuento de que aquí va a haber una activación de las bases militares en Puerto Rico. En segundo, tengo que aplaudir la resistencia de la propia gobernadora, que es trumpista. Claro, cuando la gobernadora dice que no hay nada planteado, yo tengo que pensar que en ella sí cotejó con el Pentágono y con la Casa Blanca. Porque si a Jennifer le hubieran dicho, mire gobernadora, en el Pentágono están pensando, no han decidido, pero están pensando reabrir Roosevelt Road, sus declaraciones hubieran sido diferentes porque hasta ahora todo lo que ha hecho Jennifer González es respaldar todas las iniciativas de Donald Trump. Así que cuando la gobernadora salió tan categórica desmintiendo a su secretario de Seguridad Pública, a Garfer, hay quien por ahí dice, es que Garfer tiene mucho rango y Garfer, está bien, tendrá mucho rango. Pero ese tapaboca que le dio la gobernadora fue demasiado contundente y me cuesta trabajo pensar que la gobernadora hizo eso sin cotejar en las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos si había algún plan, como ella muy bien dijo, creo que dijo, no hay un email, no hay ninguna llamada telefónica, no hay nada que diga que se está planteando reabrir bases militares en Puerto Rico y mucho menos en Vieques o en Culebra. Así que este tema, me parece que una vez terminen los ejercicios estos militares, una vez termine lo que está ocurriendo en el Caribe, y me reafirmo, no estoy a favor de una invasión militar a Venezuela. Me parece que hay que buscarle una solución definitivamente a lo que ocurre en Venezuela, pero no creo que la opción militar debe ser la opción. Pero hay que esperar a que todo esto termine y veremos, creo yo, que las aguas volverán a su nivel y que no veremos una remilitarización de Puerto Rico. Puerto Rico ha cambiado. La gente, salvo 2 o 3, mire, ¿sabe lo que a mí me causa hasta tristeza? Que hay algunos estadistas como Garfer que están clamando por esto. Pero no están clamando por esto como un paso hacia la estadidad. Están clamando por esto como un paso hacia que vengan los militares para mantener la colonia forever. Porque no están diciendo que remilitarizar a Puerto Rico sería un paso hacia la estadidad.
No. Están reviviendo los miedos de la Guerra Fría y que hay barcos rusos y que hay barcos chinos y que los chinos están invirtiendo. Y eso lo vivimos durante la Guerra Fría y Puerto Rico no se convirtió en Estado. Y la tendencia moderna de los Estados Unidos no es la de abrir más bases, es de ir cerrando bases. Y el uso de la tecnología, de los drones, todo eso no justifica volver a abrir bases que le costarían millones y millones de dólares a Estados Unidos. Que hayan mencionado el aeropuerto de Ramey o el Punta Borinquen, el de Aguadilla, cuando allí sí todo se transformó. O sea, Aguadilla, ese aeropuerto es un centro de carga comercial, tiene vuelos civiles, se ha generado toda una actividad económica dentro de la antigua base y alrededor de ese aeropuerto. Y que entonces venga Garfer a tratar de decir, vamos a volver a traer aviones militares y prácticas militares a esa pista. Makes no sense. Nota al calce, y escuché esta mañana a una portavoz del área de Ceiba con Mili Méndez, y eso es cierto. Cuando yo dejé la gobernación, teníamos un plan que lo había escrito y dirigido el esfuerzo Tito Colorado. El portal del futuro. Y como dijo la portavoz hoy de la comunidad, cuando llegó Luis Fortuño, lo echaron al zafacón. Yo no estoy diciendo que tenían que ponerlo en vigor exactamente como nosotros lo habíamos dejado, pero lo echaron al zafacón. Y los gobiernos de Puerto Rico han sido extremadamente lentos en redesarrollar todos esos terrenos de Roosevelt Road, pero eso no es excusa para volver a militarizar Roosevelt Road o otras áreas de aquí de Puerto Rico. Regreso con Ramón Luis Nieves y nuestro invitado especial hablando de energía, pero en esta ocasión de energía renovable, luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es martes de... Martes de energía, Ramón Luis. Ahora soy yo el que pido disculpas, no lo he montado. ¿Qué es lo que está pasando? Se supone que tengamos la musiquita y hay un locutor. Tanto los derechos. Martes de energía, Ramón Luis. Ya chequeamos, ya yo lo mandé a Artificial Intelligence, me confirmaron que es tuya, que no hay derecho. Mira, me hizo mi propio jingle, hay que ser do it yourself, tú sabes. Bueno, martes de energía, como dije al principio del programa, tenemos un invitado muy especial. Estuvimos fuera del aire hablando de cosas del pasado, el amigo Julián Herencia de la Asociación de Productores de Energía Renovable, que lo hemos visto en los últimos años extremadamente activos, pues promoviendo los temas de energía renovable en Puerto Rico, a veces aplaudiendo, a veces criticando, a veces levantando la voz. Y pues ya se pueden imaginar, queremos hoy prácticamente dedicar todo el segmento al tema de energía renovable. Ustedes son los dos expertos, yo así tengo más inquietudes, pero quizás pues lo que quiero decirte, Ramón, siéntete tú en la libertad de coger el micrófono ahora de verdad. Pero voy a hacer una pregunta siempre bien amplia, y te la dije fuera del aire. Yo percibo que hemos tenido un avance en cuanto a energía renovable en personas como yo, que yo, hace 5 años atrás yo ni pensaba poner placas solares en mi casa, y de momento, más que nada por el costo, dije, pero espérate, hice un análisis, obviamente yo podía hacerlo, ¿entiendes? Económicamente podía hacerlo, hice un análisis y me dije, me es más costo efectivo poner placas solares que seguir pagando X cantidad todos los meses. Y sí veo que las estadísticas evidencian que la cantidad de hogares en Puerto Rico con placas solares está aumentando, y también algunos comercios, pero no percibo, y quiero saber si estoy equivocado, esa misma tendencia en lo que por ahí le llaman pues proyectos grandes
de energía renovable. ¿Mi percepción es correcta o estoy equivocado? Tu percepción en ambas categorías, residenciales y gran escala, son realidad. Es una realidad, no es percepción. La penetración de techo sigue aumentando, sigue mejorando. Ahora va un poquito más lento por la retirada de varios programas que incentivaban a hacerlo, y el que no tenía dinero tenía maneras de cómo hacerlo a través de programas de renta. En palabras sencillas, los dineros que Trump quitó a un montón de esos programas, y presumo que también, no sé, también es otra pregunta, si lo de los aranceles está aumentando los costos, porque también muchos de esos productos, primero tienen acero, tienen tienen muchos de los materiales que le impuso y que vienen de China otros. Y casi todos se hacen en China. Oye, y Aníbal, y Julián, y gracias por estar aquí, Julián. Un placer estar aquí, gracias por estar aquí. Antes de decir lo que iba a decir, es decir, que Aníbal finalmente se acogió al programa de medición neta que él creó hace 18 años. El gobernador que firmó la ley de medición neta de 114 de 2007 fue Aníbal. Y siempre hago el cuento. Proyecto de Kenneth, McClintock. Era un proyecto de Kenneth, y si Kenneth lo hemos ha hecho muchas veces el cuento, todo el mundo en mi gobierno estaba en contra. La autoridad estaba en contra, todo el mundo estaba en contra. Pero yo me convencí, y me acuerdo que llamé a Kenneth y le dije, Kenneth, te la voy a firmar, pero prepárate, porque ponerla en vigor con esta gente no va a ser fácil. Y así fue. Y así fue. Y de hecho, Aníbal rompió el hielo cuando permitió los estudios de viento que empezaron con Pattern hace muchos años atrás. Ahí fue cuando empezó todo este proceso. No, yo te iba a decir que yo siempre he estado, mi esposa, que en paz descanse, Piti, era súper ambientalista, así que, pero sí, lo que yo recordaba en aquel momento, mi cuatrenio, es que aunque uno se quería mover más rápido a energía renovable, todavía desde el punto de vista de la tecnología y los costos, no era tan costo efectivo como después evolucionó, y pues ahora pues los equipos son muchísimo más eficientes. Pero yo recuerdo pedir números y decir, bueno, ok, se puede, pero no, yo quería hacer dos cosas: energía limpia, pero también que me bajara los costos. Y la parte de que te bajara los costos, en aquel momento todavía los números no daban, ahora ya los dan. Eso es así. De hecho, Aníbal y Julián, un tema interesante. En 1980, los laboratorios de energía NREL, el laboratorio de energía del Departamento de Energía Federal, que se había creado hace unos años antes a eso, con la colaboración de la Oficina de Energía de Puerto Rico, que entonces estaba escrita de la Oficina del Gobernador, autorizaron un estudio sobre energías renovables. Y yo lo pude revisar hace poco, está en internet. Y ellos anticipaban. ¿En qué año? En el 80, 1980. Wow. Y ellos anticiparon, 80 u 82, por ahí más o menos. Y ellos anticiparon en ese momento de que ellos veían que Puerto Rico podía comenzar una penetración significativa de renovables para el año 2000. Se equivocaron por poquito más de una década, por los distintos factores que se mencionan. Tú mencionaste los temas de costo, etcétera. Obviamente, unos factores entre la política pública, los cambios en el mercado, los costos de los mismos materiales, que fue posibilitando esto. Y un aspecto importante que yo creo que lo mencionamos en la primera contestación de Julián, que a nivel federal ha ocurrido ahora bajo la era de Trump, de que se han ido eliminando unos incentivos a nivel federal contributivos que eran la base financiera de mucho de esta parte de la industria solar, y combinado con temas como la quiebra de Sunova, que también le inyectaba también ese apoyo. Eso pone a la industria solar, ¿verdad?, en un momento de reinvención. Vamos a eso. Hubo un periodo que tristemente está terminando, que podríamos decir que casi era un honeymoon, en el sentido de que las políticas de Biden eran todas de movernos rápidamente a energía limpia, energía renovable, y se aprobaron diferentes proyectos de ley para incentivar movernos. Y aquí en Puerto Rico, por lo menos desde el punto de vista de la política pública, de la boca para afuera, pero lo que estaba en las leyes, era lo mismo, movernos rápidamente a energía renovable. Ahorita vamos a dónde estamos hoy. Pero ese periodo de honeymoon, ¿lo pudimos aprovechar? ¿Pudimos adelantar aquí en Puerto Rico en términos de utilizar todos esos incentivos, recursos económicos? La PAC renovable. Veo tu cara ahí. Otra oportunidad perdida. Nosotros hemos perdido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. La administración Biden abrió la puerta con subvenciones, con facilitación de préstamos, con apoyo técnico del mismo Departamento de Energía. Y no supimos aprovechar. Nos tardamos demasiado y perdimos esa oportunidad nuevamente.
que es lo mismo. Cuando tú vas y miras del 2012 para acá, todos los issues que han habido, tú lo puedes resumir en 3 palabras: agilidad, alineamiento, movilización. Las 3 carecen en nuestro gobierno. Y eso hay que cambiarlo. Y hay que buscar la manera de cómo hacer que tengamos mayor agilidad, que todas las partes privadas, gubernamentales y las entidades regulatorias se alineen y que haya movilización una vez eso se logre. Esos son uno de los problemas grandes que tenemos hoy día y vamos a seguir pasando. Y no importa con qué tecnología, con el gas natural, con cualquier otra tecnología, con renovables. Si no hay más agilidad del gobierno y de las entidades, si no los alineamos en cuanto a cuáles son las prioridades, no vamos a poder movilizarnos a tiempo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo te voy a hacer preguntas que pueden ser un disparate porque no domino el tema. Pero quien empieza a mover estos temas es el propio gobierno. Yo creo que el primer trench, si esa es la palabra, es bajo Fortuño. La ley 82 y 83 del 2010, bajo Fortuño. Por eso yo recuerdo al terminar o durante el cuatrienio de Fortuño, quizás al final, que se anunció con bombos y platillos, qué sé yo cuántos proyectos, y los que ya estábamos fuera de gobierno decían, bueno, pues ya, si ya el gobierno dijo que estos eran los proyectos, pues puede suceder que no aparezca financiamiento. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que sucede si es el propio gobierno? Y yo no sé ni cuántos trenches hay ya. Hay que 4. Cuatro. ¿Y de esos 4 cuántos se han podido instalar? Ninguno todavía. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. O sea, todavía estamos, todavía yo, cuando María, recuerdo, pues íbamos a ayudar a una gente que traían aviones con abastecimiento, lo que hizo todo el mundo, y fui a Roosevelt Road, y por ahí vi los molinos del área de allá destruidos, y un parque solar que yo creo que es de una de las farmacéuticas, también bastante destruido. Ese era un nuevo proyecto a gran escala. Ok, sí. Por eso. Pero de allá para acá, yo no he visto ningún nuevo proyecto. O sea, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no he pasado por ningún sitio que diga, mira, y no habían placas y ahora hay placas. Sí. Próximamente lo vas a ver, pero todavía demasiado lento. Y por eso es la importancia. Pero entonces, ¿por qué si el propio gobierno es el que dice, yo quiero moverme a esta política pública, voy a hacer estas propuestas, o llegan las propuestas, apruebo estos proyectos, ¿por qué después no salen? Mira, te voy a llevar del 2012 para acá, con Fortuño. Hubo los 54 famosos PPOA que fueron un Solicited Proposal, que fue un mecanismo, como todos los gobiernos cuando empiezan en cualquier país, empiezan con este tipo de propuestas para que comience el proceso. Luego, pues, se van limitando o exigiendo unos términos más favorables con más desarrollo. Pero en ese momento había una oposición institucional grandísima. De la Autoridad Eléctrica. De la Autoridad Eléctrica. La legislatura en aquel momento también, al principio había mucha oposición, que no fue hasta que contigo, Ramón Luis y Eduardo Batia, que se transformó, pero hasta ese momento la legislatura estaba muy opuesta. Y de hecho, cuando tú entraste a liderar ese esfuerzo, tú entraste como un cambio para mirar la otra perspectiva, porque la persona que estaba designada anteriormente se oponía también, tenía una oposición a la implementación de energía renovable a gran escala. Y te comento, Julián, para que te interrumpa, porque empezaste en el 2012 tu narrativa, pero a mí siempre me resultó interesante, Aníbal y Julián, que un gobernador republicano, conservador, como era Luis Fortuño, te legisla hasta 2 leyes que son bien progresistas en el tema de renovables, la ley 82 y la 83 del 2010, que son las leyes de energía renovable. La visión entonces no era necesariamente energía renovable en los techos, porque eso estaba por ahí, todavía no se ha implantado la ley, tu ley del 114, está empezando, pero la visión de Fortuño era a gran escala, eran las fincas solares, los molinos de viento. Pero aún así, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía y tiene una oposición institucional a la energía renovable, punto. Cuando llega el 2012, se autorizan, eran como 50 y pico, 60 y pico proyectos. Habían 54 aprobados. Correcto. Wow. Pero, que eran tanto. Si tú dices que entonces, Julián, y ahí yo no estaba, ¿verdad? Pero previo a 2013, la legislatura entonces tenía oposición, era porque también la legislatura respondía a la autoridad. Porque esto es un tema importante, ¿verdad? De cómo ese inbreeding entre políticos y la autoridad,
Y los beneficios cruzados que tenían impedía avanzar la política energética del país. De esos 54 proyectos de Fortuño, ¿alguno se pudo hacer? Solamente dos, Oh my que God. fueron los que aprobó. Se sometieron para aprobación 600 megavatios, que eran cerca de 8 proyectos, de esos 54 originales. Lamentablemente, y tengo que decir nombre y apellido, porque no quiero... Junta de Control Fiscal es mucha gente. Natalie Yaresco rechazó 600 megavatios y solamente permitió 2 proyectos, que sumaban 140 megavatios. Sin ninguna razón objetiva fundamentada. Pero, de esos proyectos de Ruiz Fortuño, solamente 2. Hay uno que está en construcción, que se debe conectar ahora para el mes que viene, que es en Salinas, que es el Zero One. ¿Y Y el otro, cuánto? esos son 90 megavatios. 90. Que trae con ellas una expansión. Y es placa. Que trae con ellas una expansión de 50 megavatios adicionales que debe estar lista para principios del año que viene. Que Julián es paneles y baterías. Más bien paneles, tiene baterías como 30, 35 megavatios en baterías también. Pero entonces, de Fortuño para acá, oposición institucional, vencimos eso, la quiebra de Puerto Rico. Pausa. ¿Qué vamos a hacer con la quiebra? Pues la ley de quiebra criolla, pausa, porque no prosperó. La Junta de Control Fiscal llegó, pausa en lo que se organizaban y sabemos qué iba a pasar. Una vez se organizaron y, ok, vamos a empezar ahora, vino María, después vinieron los terremotos, después vino el COVID. Cuando vienes a ver, estamos en el 2020, Natalia Yaresco tiene en sus manos 600 megavatios de energía renovable para autorizar y aprobar, porque ya todo el mundo había aprobado, la autoridad, la Junta que viene a la autoridad, el negociado, todos en menos de 10 centavos el kilovatio hora. Todos en menos de 10 centavos el kilovatio hora. Tacho. Y Natalia Yaresco lo rechaza porque ella pensaba que se podían hacer más baratos. Todos los consultores dijeron a la señora Yaresco, imposible. Los consultores independientes que no tienen nada que ver con la industria privada dijeron, eso es lo mejor que usted va a conseguir, esos precios son buenísimos para Puerto Rico. Claro. La industria privada le dice, señora Yaresco, porque nos terrible. reunimos con ellos en varias ocasiones. Yaresco, Alejandro Figueroa, que estaba también en aquel momento allí, y se le dijo, nuestra información, nosotros tenemos miembros y compañías que están a través de todo el mundo haciendo esto. Megavatios en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. En aquel momento la tendencia ya de los precios empezará a subir por varias razones. Consecuencias del COVID. El COVID. Consecuencia de la tirantez y conflicto que había ya entre Rusia y Ucrania. Correcto. El miedo y los conflictos que había con Rusia y Europa de cómo salir de la dependencia de Rusia en caso de una guerra. Todo eso empezaron a impactar los precios que ya se vería que iban a haber aumento. Se le dijo, señora Yaresco, sus análisis están errados. Eso no va a bajar. De hecho, en los próximos 4 o 5 años los precios van a subir. La señora Yaresco nos dice, me decepciona, así me dijo Julián, me decepciona tu análisis. ¿Cómo tú vas a decir que van a subir? Y yo, señora Yaresco, los próximos 5 años los precios van a subir. O sea, quizás está... De aquí a 20 años, cuando lo comparemos, sí, pero a corto plazo, esto es lo mejor. Lo próximo que usted quiera hacer, no van a bajar de 10 centavos. Y ahí se quedó. O sea que bueno, te asumió como si tú estuvieras metiendo miedo con mentiras para ¿Y fue lo que pasó, subieron los precios. ¿Y por qué tenía jurisdicción la Junta? Porque la Junta en aquel momento decía este tipo de proyectos tenía determinación final y se fue por encima del negociado, diciendo no, rechazado negociado. Al negociado se le pidió que retara esa decisión, que fuese a los tribunales, porque el que decide cuál es el precio razonable es el negociador, no la Junta de Control Fiscal. Y nunca se hizo. Bottom line, 5 años después, lamentablemente, lo único que se puede decir es a doña Natalia Yaresco y Alejandro Figueroa, se lo dijimos. Correcto. Y estamos metidos en este issue, Aníbal, por lo mismo. Falta de agilidad, falta de decisión y falta de movilidad. Cuando se hubieran tomado las decisiones correctas, cuando finalmente pudimos agilizar el proceso, la decisión fue incorrecta. No se movilizaron los proyectos. Ahora es al revés. La administración Biden, que es tu pregunta, Sí. nuevamente. Sí, ya mismo llegamos a Trump, pero vamos todavía a la parte. Facilitó, pero nuevamente el proceso de correr los tranches, lo que se pensaba iba a tomar 6 meses, tomó 2 años. Los cambios de quién manejaba y quién administraba el proceso de llevar las solicitudes, pues todo se complicó. Al punto donde se aprobaron solamente, de 6 tranches, solamente se hicieron 4. El 4 fue un desastre,
porque aumentaron los requisitos. Habían dicho, estamos buscando precios más bajitos, pero eso nunca salió. O sea, nunca se había definido un tope de precio. En el tranche 3 dijeron, no, rechazados todos porque estamos buscando un tope de precio. Que se le dijo, oye, ¿por qué no pones eso como parte del programa? Estamos buscando solicitudes, tantos megavatios de este precio o más bajo. De repente el mercado demandaba un precio en particular que estaba por encima de lo que ellos decían. Pues entonces, pues no se dio ninguno. Eso el tranche 4, reiniciaron el tranche 4 para que todo el mundo pudiera resometer, pero los requisitos que imponen para poder volver a resometer eran más costosos. Garantías más altas, requisitos más altos, hacer estudios de interconexión nuevamente que ya se habían hecho. Entonces, cuando vienes a ver, pidieron un tranche 4, denme propuestas que no se excedan de estos precios, pero todos los requisitos que ellos impusieron, elevamos los costos. Por lo tanto, no hubo propuesta de generación. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes están Bueno, haciendo? en este caso fueron los que estaban administrando el proceso de la propuesta, que es el grupo de acción, que no tuvieron la dirección y supervisión. Por eso, pero como ahora todo el sector energético está tan dividido, ¿es el negociado? Sí. ¿Es la autoridad? ¿Quién es? Si me permite ahí, a nivel básicamente, el proceso inicialmente lo corría, de hecho hay un tranche 0.0, yo diría que es el de los legacy. Esos son los famosos de Fortunio, De Fortunio. que se quedaron dos. El 0, después se creó el negocio de energía, aprueba un plan integrado de recursos en el 2019 y dice, necesitamos a llegar poco más de 3,000 y pico de megavatios de energía renovable y almacenamiento, etcétera. Y para hacerlo vamos a hacer a nivel de unas subastas que se dividieron en lo que se llaman tranches o tramos, lo que fuera. Inicialmente las corría la Autoridad de Energía Eléctrica. Eventualmente el negociado le arrebató ese poder y dijo, vamos a hacerlo nosotros, y contrataron a esta compañía que se llama Acción como lente, que similar es algo similar con lo que tiene ahora las alianzas público-privadas con la compañía Osvaldo Carlos. O sea, subcontrataron ese proceso, pero entonces no resultaron los... No, fue peor. E irónicamente, los proyectos del tranche 1 que lo corría la autoridad bajo Josué Colón ¿se aprobaron? Se aprobaron. Y te puedo decir que los proyectos que se están materializando hoy día fueron los que aprobó Josué Colón. Y eso... ¿Hace cuántos años? En el 2022. Por ahí más o menos. Y de allá para acá, pues, cambió el grupo. Entonces, las lecciones aprendidas no se llevaron al grupo nuevo. Entonces, la verdad que fue decepcionante. Bottom line. A pesar de que los financiamientos y todas las demás avenidas para ayudar a acelerarlos se abrieron las puertas a través del Biden. De hecho, del tranche 1 y de los legacy, hay un total de 660 megavatios ya aprobados con financiamiento del LPO, del DOE. Falta movilizarlo. Hay que cerrar trámites pendientes que hay con las diferentes agencias. Hay que cerrar propuestas de expansiones. Porque ¿hay alguien en el gobierno, en el de Puerto Rico, en el cuatrienio pasado o ahora, que entienda mi labor fundamental es mover estos proyectos? ¿O estamos a expensas en este momento, la única persona que te puedo decir que entiende eso claramente es el ser de energía, Josué. A través de la PT. Y él ha sido muy, muy instrumental en traer a todos los jefes de agencia a reuniones para ir permiso por permiso. ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde tenemos que ir? Él ha sido muy instrumental, ha apoyado muchísimo. Y la realidad es que yo creo que es una parte importante del mensaje que el gobierno a nivel ejecutivo tiene que entender. No hay una solución mágica para atender la crisis de energía en Puerto Rico. Correcto. O sea, yo no puedo decir energía renovable a gran escala es la solución y ahí se acabaron los problemas. No. La diversidad de diferentes fuentes es lo que nos va a sacar fuera. Necesitamos gas natural. Necesitamos cambiar mucha de nuestra generación que todavía no está en gas natural. A gas natural es importante hacerlo. Es parte de la ecuación. Sin embargo, eso toma no menos de 5 años. De hecho, va a tomar 7 años. En este momento, los proyectos de gran escala de energía renovable toman menos de 2 años. Pues entonces, tenemos energía renovable a gran escala, tenemos gas natural. A corto plazo, hay que enfocarnos en gran escala en energía renovable, porque nos da generación adicional, almacenamiento adicional en los próximos 18 a 24 meses. Entonces la pregunta es, si necesito otra fuente,
gas natural. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados hasta aquí a 7 años o 5 años? ¿O empezamos a manejar la crisis ahora mismo con 1000 megavatios que tenemos disponibles para poder conectar en los próximos 2 años y sobre 1000 megavatios en almacenamiento que se pueden conectar en 2 años? ¿Y esos 1000 megavatios no tienen problema de financiamiento? Hay 660 megavatios que no. Ahora, voy a condicionar eso. El LPO ya le dio por lo menos financiamiento condicionado a esos 600 megavatios. ¿Puedes explicar qué es ¿Qué el es LPO? el PO? El LPO es la Oficina de Préstamos del Departamento de Energía Federal. Eso no es la que van a eliminar. Se eliminó. Ajá. No que la van a. Se eliminó. Se eliminó ya en el Ahora sí, el mensaje que hemos recibido de la Oficina del PIO, del Departamento de Energía, es: si ya tú tienes un trámite corriendo y llegaste a un conditional commitment, se va a seguir haciendo. Se va a honrar. Si tienes el proyecto corriendo con NIPA sin conditional commitment. Eso es permiso ya en la parte ambiental. Si lo vamos a considerar, no vamos a decir que no. O sea, la puerta no se ha cerrado. Pero mientras más tiempo nos tardamos, más posibilidades de que más posibilidades que digan que no. Mientras más tiempo nos tardamos y demos más mañanas al presidente despertarse y ver cómo se siente, pues eso puede ser hay dudas sobre eso en estos días. Puede ser problemático. Entonces, por eso es la agilidad y la movilidad es importante. Hay 300 megavatios en construcción. Hay otros 300 que están todavía a manos del LPO que no se pueden cerrar hasta tanto no se aprueben unas enmiendas y se completen unos trámites de agencia. Si eso se completa, el LPO puede decir, pues vamos para adelante, porque ya estamos hasta aquí. ¿Y esos son los 600 que me dijiste? Hay 660 megavatios. Y hay 1000 megavatios en almacenamiento. Que tienen financiamiento. Que tienen financiamiento. Con eso nada más, los apagones se reducen en más de un 80% en Puerto Rico. En más de un 80%. De hecho, un mismo estudio de Luma dice que en un 90% se eliminan los apagones por falta de generación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es que tiene que hacer qué en el gobierno de Puerto Rico para que esto se mueva rápido? Y Aníbal. Porque me acabas de decir que fue para mí una buena noticia que Josué Colón está del lado correcto. Yo pensé, sin nada en contra de él, porque yo lo he elogiado. Yo dije, Josué Colón está tan y tan metido en los otros proyectos que ha dejado esto como un afterthought, pero me está diciendo que no. Entonces, ¿dónde que, o sea, el negocio de energía, recursos naturales? Eso es 600 megavatios. ¿Y en qué tiempo? Sí. ¿En cuánto tiempo se tiene disponible para que esos procesos de permiso o de autorizaciones se den para que entonces se mantenga ese apoyo del PIO? Además del financiamiento del PIO, te voy a decir la importancia de ese financiamiento. Cuando la Junta de Control Fiscal aprueba estos proyectos del tranche 1 al precio establecido y aprobado por la propuesta, la Junta de Control Fiscal dice, y este fue el señor Mujica, que el señor Mujica ha hecho un trabajo muy bueno también, en el sentido de defender a los ciudadanos, ¿verdad? Y protegerlos. Le dice, yo los apruebo con una condición. Todos ustedes del tranche 1 tienen que ir a la oficina del Departamento de Energía, solicitar préstamos. Y si consiguen financiamiento con mejores términos que ustedes tienen ahora, me le pasan el precio, el ahorro a la gente. Los que se han aprobado ya han resultado en una reducción de más de 0.5 centavos el kilovatio hora. De hecho, hoy los proyectos aprobados del tranche 1 que tienen financiamiento están por debajo que cualquier otra fuente de energía en Puerto Rico. Imagínate. Del carbón, del gas natural, del diésel, de cualquiera. Así que te he dicho cuánto hemos mejorado en costo de la tecnología y lo que estamos ofreciendo al pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a la pausa. Les voy a pedir que se queden otro segmento más de 10 minutos. Y lo que quiero es que un número uno nos diga que sin mayores problemas podemos lograr ejecutar en los próximos 2 años y cuál es la mayor preocupación que tienen particularmente ante los cambios de política pública de Mr. Donald Trump. ¿Cómo no? Regresamos con Martes de Energía luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 2 de septiembre, en martes de energía con Ramón Luis Nieves, y aquí con una conversación, yo he aprendido un montón, con el amigo Julián Herencia de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Ok, con lo que hay aprobado, que tiene financiamiento, ¿qué debe pasar en cuanto a energía renovable y proyectos grandes en los próximos 2 años? Que no tienes que pedirle ya más permiso a nadie. Yo creo que nosotros podemos tener en 2 años conectados 700 megavatios en generación y más de 1.400 megavatios en almacenamiento. Eso se puede lograr si ocurren 2 cosas. Número 1, las agencias tienen que acabar de cerrar sus trámites. Y no es que estamos diciendo apruébalo, es que si toma 2 semanas, toma 2 semanas, no toma 6 meses, no toma 7 meses, y en 2 semanas hay una determinación. Procede, no procede, si no procede hay que hacer esto o no procede y punto, se acabó. Para saber qué vamos a hacer. Lo otro que es importante es, nosotros habíamos dicho que a finales de agosto era importante de que todos estos proyectos acabaran sus trámites, porque ¿qué pasa? Si el proyecto no arranca construcción para finales de este año y no acaba construcción a finales del 2027, 2 años, un componente de costo se elimina, que son los incentivos, los créditos por... Estamos hablando del ITC. ITCs. El ITC Entonces, es un incentivo contributivo que coge las compañías en Estados Unidos, pero que es parte del montaje financiero para apoyar este tipo de proyectos. Porque es un crédito que el local lo puede revender. Lo puede vender, Entonces, sí, es un componente de inversión que ayuda a reducir costos. Entonces, así que la importancia de acabar de aprobar estos proyectos. Pero ya pasó agosto. Ya pasó agosto, pero se ha hecho adelantado. Okay. Estamos hablando de días, de par de semanas. No es que faltan 6 meses todavía para ver estas cosas. Son cosas que se pueden hacer, se pueden lograr, y el desarrollador está listo para movilizarlo. Es cuestión de acabar el trámite, completar la transacción con el LPO o que el que vaya a financiarle, porque hay algunos de estos que tienen inversión privada de ellos mismos, sí. O sea, de private equity. Entonces, ejecutar. Así que es importante cerrar los trámites, que el LUMA acabe de tomar y completar sus estudios y deje de estar cambiando, porque dentro del LUMA hay unos grupos que están trabajando a nivel de una manera excelente. Ágil, escuchando, adaptándose a las necesidades del desarrollador, cumpliendo con las necesidades de cumplir con ciertas fechas. Esos grupos están haciendo un trabajo excelente. Hay otros grupos que están mirando para los bleachers con la trocha de catcher, atrasando decisiones, dándole prioridad a proyectos que no están listos para mover. Aquí estamos hablando de 1.000 megavatios de almacenamiento que están listos para moverse. O sea, que están listos para empezar a comprar las baterías mañana mismo, para empezar a instalar pasado mañana. Y ellos todavía están dando prioridad a los proyectos que todavía no tienen financiamiento. Pues entonces, LUMA tiene que cambiar y tomar una decisión de a qué le va a dar prioridad, qué va a aprobar, qué va a permitir que mueva hacia adelante. Lo mismo que la Autoridad de Energía Eléctrica. Tiene ante sí varios proyectos de almacenamiento. Unos que están listos para moverse mañana, o unos que están en papel, que se ven bonitos, pero no van a arrancar hasta aquí a 12 meses. Entonces, claro. ¿Qué queremos hacer? Que le metan mano a los que están a punto de caramelo, como así que uno. La autoridad tiene que moverse. LUMA tiene que dejar de dilatar los procesos y empezar a completar los estudios y dejar de hacer cambios. Y yo creo que estamos corriendo. Lo que te dije al principio, agilidad, alineamiento de prioridades, movilización. Julián, quisiera que explicara la importancia, cuando hablamos de almacenamiento, que estamos hablando de baterías, pero sí. Que explicara la importancia de los proyectos de almacenamiento, no tan solo para el apoyo a la energía renovable a gran escala, sino para el país en general. Mira, sencillo. Y el impacto en el tema de los apagones. Hoy día, por ejemplo, yo en casa, en el fin de semana o hace una semana atrás, estaba en casa, se fue la luz por 5 minutos. Y posiblemente eso le ha pasado a todos los puertorriqueños en los últimos 2 años. Claro. Y son 5 minutos que puede que se te dañe un insert, puede que el componente electrónico se te dañe. Y yo sé, porque el sorpresor, si está friando el pollo, el sorpresor de la nevera de mi casa, llegó la luz, pero el aparato que tengo de control todavía no permite que la nevera arranque porque está detectando anomalías y fluctuaciones de frecuencia y voltaje. Exacto. Entonces, esos 5 minutos, no sabemos lo que pasa. Con la batería, se cae una turbina, la batería entra en milisegundos. Y tú no lo ves en tu casa. Y el generador tiene 4 horas
para bregar con la situación. Luma tiene 4 horas para ver qué saca de línea, qué entra en línea, cómo lo hace, para entonces no afectar al cliente. Correcto. Ahí está la diferencia de cuando tenemos batería y cuando no tenemos batería. Esa es la importancia del almacenamiento. La otra importancia del almacenamiento es, por ejemplo, en los techos, cuando tenemos mucha generación chiquita por todas partes. Si viene un nubarrón o ya son las 4 de la tarde, que eso se cae de repente, ¿verdad? Ya dejan de producir, o pasa un nubarrón que tumba. Los proyectos de almacenamiento lo que hacen es controlan Ese flujo. esa velocidad en que el sistema cae o sube en cuanto a generación. Y esa capacidad las baterías la ofrecen. O sea que cuando se pierde energía, que baje la energía en una velocidad que el sistema lo puede absorber. De manera que no impacta issues de frecuencia, no impacta la calidad de la potencia del voltaje. Entonces, todos estos sistemas de almacenamiento lo que hacen es, eso mismo, ayudar a la calidad de la potencia y ayudar en manejar fluctuaciones, de manera que el operador, Luma en este caso, pueda manejar y hacer los ajustes a tiempo. Bueno, un tema no muy agradable. Llevamos nada más que 7 meses y medio, más o menos, 8 meses y medio, qué sé yo, de Donald Trump 2.0. Pero es un Donald Trump en todos los temas, mucho más agresivo que el que vimos en el primer cuatrenio. ¿Qué puede significar eso para el mundo entero desde el punto de vista de energía renovable? Y obviamente, pues, ¿dónde aterrizamos aquí en Puerto Rico? El presidente Trump obviamente no cree en nada que sea renovable. Él entiende que el gas natural es la manera de irse y que no hay tal cosa como cambio climático. Parece que no está viviendo en el mundo. Está viviendo en otro universo. Aquí hay 2 cosas. El desarrollo de energía renovable ha alcanzado un nivel de masa crítica tan sólido que esa bola de nieve va a seguir rodando. No pasa lo que pase. Correcto. De hecho, si tú miras ahora la necesidad de energía para manejar lo que es los sistemas de AI, muchos de ellos, Google, Microsoft, están poniendo sistemas de energía renovable para poder darle potencia. Los famosos data centers que requieren una demanda energética brutal, que enorme. Nunca antes vista, requieren más instalaciones de generar energía. Las políticas de Trump van a estar ahí. ¿Cómo aplican a Puerto Rico? Bueno, Trump ha dicho claramente, se necesita energía en abundancia. La única manera de traer energía abundante a corto plazo a Puerto Rico es renovable. Lo que es gas natural, sí, hay que traerlo, hay que seguir cambiando la flota a gas natural, porque va a ser parte integral de nuestro sistema, de nuestra cartera, a 100% de energía renovable. Necesita gas natural por lo menos 1.500 megavatios, mínimo. Pues hay que decirle al presidente Trump, energía abundante en Puerto Rico es energía renovable a gran escala hoy. Y de aquí a 5 o 7 años, sí, gas natural cuando esté lista, pero de aquí a 7 años tenemos que atender la falta de energía en Puerto Rico. Y lo único que hay disponible para atenderlo ahora mismo es proyectos a gran escala, almacenamiento. Ese es el mensaje que hay que llevar. Aníbal, ¿Y alguien lo está llevando? Nosotros estamos llevando. Estamos pidiendo al gobierno que por favor en cada momento que tengan, que lo hagan. Le estamos escribiendo una carta al secretario de Energía diciéndole que eso de Puerto Rico es un caso aparte. Y es una victoria para ellos, que nos ayudan a salir de la crisis energética. Que si vamos a usar una fuente renovable, el hecho es salir de la crisis. No es qué tipo de energía vamos a usar para salir de la crisis, salir de la crisis. Que tengamos energía abundante, precios asequibles, que lo estamos demostrando que lo podemos dar, y salimos de la crisis. Y una victoria para la administración. La administración Trump entiende la palabra victoria. Y yo creo que este es el mensaje que hay que llevar. En este momento, a corto plazo, lo que tú quieres hacer gas natural no se puede hacer. Renovable a corto plazo, gas natural más adelante. Yo lo entiendo, pero como pienso que es una administración tan su agenda está tan establecida por unos intereses económicos, y yo pienso pues que esos intereses, que son básicamente del gas natural, no tienen la madurez para verlo como tú lo ves. Lo que dicen es, mientras más energía renovable pongan hoy, pues menos gas me van a comprar dentro de 7 años. No pongas nada hasta que hagas las plantas. Y eso es lo que me preocupa. O sea, lo que me preocupa es que le digan, no, después que estén todo el gas natural, entonces decidimos cuántos más, al revés.
Y Tengo un comparto punto esa que añadir preocupación, sobre comparto esa eso. preocupación, pero tengo que decirte algo. Yo creo que nosotros internamente tenemos que alinear todos nuestros muñequitos y asegurarnos que estamos listos. Las agencias, los permisos, Luma, la autoridad. Vamos a acabar de aprobar, decidir con qué nos vamos, alinear esas prioridades y que los desarrolladores que están listos para movilizar. Eso hay que hacerlo primero. Luego bregamos. Si lo que tú me dijiste con lo de externo. los proyectos que deberían empezar construcción antes que termine este año, si eso ustedes lo logran, pues el nivel primero de credibilidad aumenta y número dos, de que se va a ver el efecto en 2 años Y sobre la victoria capacidad para de el generación. gobierno, victoria para el SAR de energía, victoria para Luma, que Luma necesita buenas noticias, Pero victoria para la autoridad eléctrica, victoria para Trump. O sea, aquí no hay, aquí estamos claros que hay que a seguir. quien único yo veo dando esa pelea son ustedes. Porque no, o sea, este discurso, aun cuando tú me has dicho que Josué Colón sí está haciendo el trabajo, que Mujica está también respondiendo, por lo menos uno lo que percibe afuera es que pasó a un segundo o tercer plano y que los únicos que están dando la pelea son ustedes representando el sector desde el lado privado. Te puedo decir que los que mencionaste siguen apoyándonos. ¿Cómo los demás pueden ser más vocales en llevar ese mensaje, directa o indirectamente? Es lo que necesitamos asegurarnos de que se dé en los próximos meses. Daniel, solamente quería añadir que yo creo también es importante que se entienda de que Puerto Rico también, y eso que era parte del mensaje debe ser Puerto Rico es una isla. Generar energía para una isla es distinto que para un continente. Totalmente. Segundo, toda la política de queremos gas natural, está bien, pero si la expectativa desde el punto de vista de Estados Unidos es vendernos el gas natural norteamericano, tenemos la ley de cabotaje todavía. Hay un barco que finalmente se habilitó. Uno. Pero desde hace años yo estoy escuchando distintos intereses en Estados Unidos porque queremos vender más gas natural. Pero es que la ley... Uno y si cierran el muelle se acabó. Correcto. Así que No hay ni uno. si podemos tomar el caso de Puerto Rico como excepción, creo que es algo bueno. En segundo lugar, yo creo que Puerto Rico necesita energía renovable, venga de donde venga. El discurso de unos sectores que se supone sean progresistas y a favor de la energía renovable, de que no quiero energía renovable a gran escala, solamente en los techos y con los techos llegamos al 100%, es un discurso también peligroso, que lo que termina es apoyando a los combustibles fósiles. O sea, Puerto Rico yo creo que necesita, y yo estoy de acuerdo contigo, Julián, necesitamos diversificar nuestra flota de generación, sí, que se habilite el gas natural, tenemos un sector industrial importante que puede depender de eso, pero no vamos a excluir a la energía renovable, hay que también integrar energía renovable a gran escala, seguir el avance en los techos, y ahí es que llegamos a las metas del país, porque hay unos elementos de justicia social, de economía, de todo que está relacionado a la integración masiva de energía renovable. De salud. Bueno, pues la realidad es que lo que te voy a decir es que como para noviembre o diciembre volvemos para acá para que no tenga un update de Sí, dónde nos van. Dios mediante. Nada, yo nuevamente gracias Julián, Un placer. nuevamente gracias Gracias a ti. Ramón Luis. Yo regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de la edición de hoy, martes 2 de septiembre. Voy a tocar un tema de política puertorriqueña y unos comentarios de la política y las realidades que... las duras realidades que se están viviendo bajo la presidencia de Donald Trump. Bueno, en el pasado, en este programa y en otros programas se ha comentado el debilitamiento, quizás ya podríamos llamar crisis, que está padeciendo el partido Proyecto Dignidad. Otro día hablaremos de la lentitud que se ve en el proceso de reinscripción del movimiento Victoria Ciudadana, pero hoy vamos a Proyecto Dignidad. Una nota que me la hicieron llegar esta mañana, no la he visto en otros medios, pero tengo que pensar que la nota es correcta en la medida que es publicada por uno de estos medios nuevos, News PR, Noticias Puerto Rico,
pero indica que hay 3 nuevas figuras de Proyecto Dignidad que abandonaron el partido. Nota, 3 importantes figuras y tienen cartas y todo, o sea que no creo que sea una noticia inventada. 3 importantes figuras de Proyecto Dignidad anunciaron su salida del partido, algunos de ellos mediante cartas oficiales, en lo que representa un duro golpe al liderato. Entre los nuevos desafiliados se encuentra el licenciado Eduardo García Resach, primer secretario del partido y considerado uno de los arquitectos ideológicos de la organización desde su inicio. Estoy leyendo la nota, yo no sé quién es Eduardo García Resach, pero sí aquí hay reproducen una carta dirigida a Juan Saya, secretario alterno de Proyecto Dignidad y miembros del Consejo de Gobierno. Sirva la presente para notificarles mi desafiliación inmediata e irrevocable de Proyecto Dignidad. Solicito se retire mi nombre de cualquier chat oficial del partido. Y lo firma Eduardo García Resach. Dice la nota que también se desafilió el ex tesorero Miguel Beltrán y la ex candidata a la Cámara de Representantes Yanis Santiago, quien ocupó también el cargo de subsecretaria. Esto hay que añadirle, pues, número 1, la salida de Elian Martínez, quien desempeñó como secretaria general y era una mujer, o es una mujer muy articulada y durante la campaña ocupó muchos espacios de medio. Y quien pasó a trabajar para Tomás Rivera Chatz y después se desafilió del partido. A eso tenemos que añadirle la debilidad que demostraron en la asamblea que celebraron hace unas semanas atrás, donde no hubo quórum inicialmente para escoger el nuevo liderato de ese partido. A eso tenemos que añadirle la inconformidad que demuestra cada vez que acude a los medios noticiosos Javier Jiménez, que fue el candidato a gobernador, exalcalde de San Sebastián, y quien ha sido un crítico de ciertos sectores de la estructura o del liderato de Proyecto Dignidad, y no podemos tapar el cielo con la mano. A eso también hay que añadirle ahora, y esto pues es diferente, pero tiene su efecto, la situación personal, la controversia que ha vivido o está viviendo la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es la figura más fuerte de ese partido. Quien no estuvo en la Asamblea General, no sabemos si no fue a la Asamblea General precisamente porque estaba pasando por esta situación personal que se ha destacado en los medios, o si él no haber ido a la Asamblea General no tiene nada que ver con eso, si no fue a la Asamblea General por inconformidad con lo que está pasando en el partido. Pero la controversia alrededor de la figura de Joan Rodríguez Bebe, el silencio de Joan Rodríguez Bebe, salvo algunas expresiones que ha hecho limitadamente en redes sociales en las últimas 2 semanas, pues se suma a esta proyección, a esta percepción de un partido que se está quedando sin liderato y de un partido que está sufriendo las consecuencias de una estrategia muy bien diseñada por Tomás Rivera Chatz de apoderarse de los temas conservadores y ultraconservadores que dieron razón de ser a Proyecto Dignidad. Ahora, al PNP, cuidado. Si este giro tan a la extrema derecha para tragarse a Proyecto Dignidad, que parecería que les está funcionando, no vaya a tener el efecto de excluir dentro del PNP a lo que yo he llamado una especie en peligro de extinción, PNPs liberales progresistas, PNPs que creen en el derecho al aborto, PNPs que creen en el derecho de la comunidad LGBTQ+, PNPs que creen en programas sociales. Este giro a la derecha le podrá tener el efecto de vaciar a Proyecto Dignidad dentro del PNP, pero cuidado no tenga el efecto camino a el 2028 y al futuro de ese partido de excluir estadistas, que son estadistas, pero que a la misma vez tienen un pensamiento más afín al pensamiento tradicional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Lo digo con el mayor respeto. Yo no sé cómo se siente Kenneth McClinton. Kenneth jamás se va a ir del PNP. Pero los Kenneth McClinton de la vida, yo no sé cómo se sienten con esta agenda ultra conservadora del PNP. O sea, el PNP se ha convertido en la réplica de no solamente del Partido Republicano,
de la agenda MAGA, de la agenda más conservadora del Partido Republicano. Las leyes que está aprobando la legislatura del PNP en los temas sociales, con la firma de la gobernadora, son leyes más conservadoras, más de ultraderecha que mucha de la legislación que están aprobando legislaturas estatales en el sur de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y hablando del escenario de los Estados Unidos, todos los días hay que hablar de Donald Trump. Como ustedes recordarán, Donald Trump está en una agenda de militarización, utilizar los militares en actividades civiles, de seguridad en los Estados Unidos. Bueno, pues un juez federal resolvió recientemente, ayer o hoy, declaró ilegal la activación por parte de Donald Trump de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Leo una nota del periódico El Nuevo Día. El juez Charles Breyer determinó que la administración del presidente violó la ley federal, una nota de prensa asociada, determinó que la administración violó la ley. Sin embargo, el juez de San Francisco no exigió la retirada de las tropas restantes. Estableció que su orden entrará en vigor el viernes. La orden se produce después de que California demandara. El estado argumentó que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano estaban violando una ley que prohíbe la aplicación militar de leyes domésticas. Los abogados de la administración republicana han argumentado que la ley Pos Comitatus no se aplica porque las tropas estaban protegiendo a agentes federales, no haciendo cumplir leyes. Dicen que las tropas fueron movilizadas bajo una autoridad que permite al presidente desplegarlas. La decisión se produce, como todos ustedes saben, no solamente en Washington, D.C., que es un caso muy particular, pero Donald Trump está amenazando con militarizar, federalizar Chicago, Baltimore y la propia ciudad de Nueva York. Si ya tenemos una decisión de un tribunal federal diciendo que lo que hizo en Los Ángeles fue ilegal, pues me parece que eso le pone un freno, una cierta restricción a las acciones o lo que quiera hacer prospectivamente Donald Trump. Dicho eso, esto es un tribunal federal de distrito. Hasta ahora, los que hemos tenido la esperanza de que el freno a las barbaridades de Donald Trump va a venir de la rama judicial, hasta ahora la tendencia es que hemos celebrado cuando a nivel de Tribunal Federal de Distrito lo detienen, pero según va subiendo al Tribunal de Apelaciones o al propio Tribunal Supremo, hasta ahora Trump las ha ganado prácticamente todas. Así que el hecho de que se haya dado este freno hoy a la militarización en Los Ángeles, que puede tener repercusiones a la posible militarización de Chicago, Baltimore y la propia ciudad de Nueva York, a eso pues le digo yo, bueno, eso es por ahora, porque todos estos casos van a llegar ante el Tribunal Supremo, y lo que ha hecho hasta ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es no ha emitido una sola opinión por escrito reconociendo esos poderes extraordinarios que Donald Trump está reclamando y que ningún presidente nunca ha ejercido, cercanos a poderes dictatoriales, yendo por encima de lo que dice el Congreso, haciendo sus propias interpretaciones de leyes federales. El Tribunal Supremo no ha resuelto a favor de Trump, pero lo que hace es que dice, bueno, en lo que nosotros vemos el caso, dejamos que continúe en vigor las determinaciones del presidente Trump, lo que a mí me manda una peligrosa señal de que van a abrirle las puertas a Donald Trump a casi hacer lo que le dé la gana. Peligroso para la democracia norteamericana. Y con eso yo me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55, 4 de la tarde. Muy buenas tardes para todos.